¿Alguna vez te has preguntado lo difícil que puede ser adentrarse en el apasionante mundo de la impresión 3D? En este vídeo, yo, Lía, compartiré contigo mi experiencia y conocimientos, mostrándote que con la dedicación y las herramientas adecuadas, puedes dominar esta tecnología revolucionaria. Prepárate para sumergirte en un viaje lleno de creatividad, innovación y descubrimientos sorprendentes. Te voy a explicar una de las funciones más útiles que hay en la web de Creality Cloud. Para ello, en el menú superior en Más, clicamos en Makers Tools. Nos llevará a otra sección y clicamos en Lithophane Maker, luego en Use Tool. Ahora clica en Choose Photo y selecciona la imagen que más te guste para componer este proyecto. Posiciónala como más te guste y clica en 3D Preview. Se nos mostrará la imagen previa del conjunto al completo y daremos en Create. Nos llevará algún tiempo hasta que descargue el proyecto. Por ello, te invito a que des like, te suscribas, des a la campanita y compartas con todos tus amigos. El siguiente paso es acceder a nuestro perfil. Para ello pulsamos en el icono de nuestra foto. Una vez allí, clicamos en Diseños. El primero que nos muestra es el último realizado. Al pinchar tendremos una previa, con todas las secciones del modelo creado. Tenemos la opción de descargar el paquete completo, o realizar el corte para nuestra impresora. Al descargar, siempre nos dará la opción de acelerar nuestra descarga, a cambio de un coste o hacernos con la versión Premium. Os aconsejo que mientras descarga nuestro paquete de archivos, podéis ir abriendo vuestro aplicativo de corte. El siguiente paso ya sabes que es darle a me gusta, suscribirse, dar a la campanita y compartir. Es muy importante para mí, y para poder seguir trayendo vídeos de impresión 3D desde cero a tu canal. No olvides que puedes comentar en el cajón y que tienes más redes sociales en la info del vídeo. Una vez descargado y descomprimido los archivos, vamos a ojear un poco la herramienta de corte, que trae por integración la propia web, aunque no voy a desgranar nada porque la configuración la realizaremos en Cura. Para ello, pulsaremos en Batch Slice, y nos carga el modelo al completo en un slicer virtual, donde puedes seleccionar la máquina que tienes, y ajustar los parámetros para que tu impresión 3D salga perfecta. Continuando con Cura, arrastramos todas las piezas a nuestra zona de trabajo, nos da igual que no quepan todas, ya que iremos rellenando la cama, con tantas piezas como podamos, teniendo en cuenta, que no podemos dejar muy poca separación en los bordes de la base. Una vez tengamos todas las piezas orientadas, y dispuestas correctamente, podemos pulsar el botón Segmentación, para ver una vista previa, de las capas del modelo, y del tiempo que puede llegar a tardar nuestra impresión. Recuerda que el tiempo es orientativo. En la parte superior derecha podremos desplegar el menú completo de calibración para nuestra máquina. Comenzamos por el menú Calidad. En mi caso la altura de capa va a 0.2 mm, altura de capa inicial 0.32 mm, y el ancho de línea a 0.44 mm. Las explicaciones vendrán en próximos vídeos. En cuanto al menú Paredes, podemos jugar con el recuento de líneas de pared. Para algunas piezas, verás cómo lo vamos variando, por ejemplo a 3, 4, etc. según la pieza que estemos imprimiendo en 3D. En caso de las litofanías, va perfecto con 2, dejaremos marcado el check de optimizar el orden de impresión de paredes, y siempre el orden del interior al exterior. Alineación de costuras en Z, marcaremos especificadas por el usuario. La posición de costura en Z, marcaremos en posterior, y en preferencia de esquina de costura, marcaremos ocultar costura. Con esto evitamos que se marque mucho la línea que cierra cualquiera de nuestros diseños 3D. En el menú superior o inferior, variaremos capas superiores, según la exigencia de la pieza, es decir, si las paredes son finas, y no son objetos formados por amplias caras, el número será menor. En nuestro ejemplo, en las litofanías podemos poner 2, aunque casi siempre usaremos el valor 4 para casi todas nuestras piezas 3D. Lo mismo ocurre con las capas inferiores, en mi caso por defecto lo dejo casi siempre en 2, y son las capas de adhesión, con nuestra cama o base de impresión. El patrón superior e inferior para litofanías lo dejaremos en zigzag. Pasamos al menú Relleno. La densidad de relleno, básicamente es, cuánto de maciza queremos hacer nuestra pieza. Si variamos a un 5%, por ejemplo, y segmentamos comprobamos que la pieza tarda casi 7 horas. Bajando nuestra barra derecha, podemos comprobar la separación del relleno respecto a las paredes, y cuando comienza el relleno.
Si lo dejamos en un 25% y segmentamos, comprobamos que aumentamos tiempo en 20 minutos y gastamos más material. También vemos cómo nuestro relleno es más compacto. En la pieza que hace de base de nuestro marco, se aprecia mucho mejor esto, al igual que lo que expliqué anteriormente, de las capas superiores. Si tenemos un valor bajo, obtendremos agujeros en nuestras piezas. En patrón de relleno, casi siempre usaremos rejilla para objetos pequeños y variaremos en objetos grandes, con el fin de reducir tiempo y material. Por supuesto, dejaremos marcado el check de conectar líneas de relleno. El porcentaje de superposición de relleno lo marcaremos como 5%. Por último, dejaremos marcado el check relleno antes que paredes, para que la calidad y el acabado sean óptimos. El siguiente menú es el de material, que dependerá del filamento que usemos. En mi caso usaré para el proyecto PLA, así que mi temperatura de impresión será de 200 grados. La temperatura de impresión de la capa inicial, podemos subirla un poco, si el pegado a la cama no es óptimo, aunque por lo general la cifra es de 200 grados. Mi temperatura de la placa de impresión será de 60 grados. Por último, el flujo lo marcaré en 95%, pudiendo variarlo a 100 por ejemplo, si comprobamos que hay muchas zonas con falta de material, y vemos que el flujo de filamento es muy inestable. Aunque esto último no es la clave, y puede que sigan apareciendo faltas de material, agujeros, etc. que se perfilará con una calibración de todo cura, máquina, y pruebas de impresión. Menú velocidad. Cuanta más velocidad, menos tiempo tardaremos en imprimir, pero menor será el detalle de nuestra pieza. Yo propongo unos valores, que por el tipo de máquina que tengo, funcionan muy bien, pero tú tendrás que hacer pruebas, aunque con estas nociones, estarás más cerca de calibrar tu máquina a la perfección. En mi caso, casi siempre jugaré con la velocidad de las paredes, una velocidad de relleno algo elevada, una velocidad baja en capas superiores e inferiores, una velocidad de desplazamiento según las características de mi máquina y las modificaciones, y una velocidad de mi capa inicial extremadamente lenta. Si subimos los valores, veremos que tardamos menos, como podéis comprobar. La clave es jugar con tus velocidades y hacer pruebas antes de imprimir cualquier pieza, hasta que empieces a entender cómo funciona la impresión 3D. El desplazamiento es el menú más crítico de configuración. La distancia de retracción y la velocidad de retracción son valores que tenéis que buscar en vuestro modelo de máquina. En mi caso, la Ender 3 S1 Pro viene en el folio de calibrado. Así que esto que veis, solo es válido para usuarios de la Ender 3 S1 Pro. En caso que no encontréis dichos valores, no habilitéis este menú, y que el firmware de vuestra máquina haga esta función por defecto. El menú de modos especiales está pensado para hacer objetos huecos. Los usuarios de máquinas 3D lo suelen emplear mucho a la hora de realizar jarrones, aunque con la técnica y destreza suficiente, se pueden hacer incluso figuras completamente huecas. Por otro lado, tenemos la posibilidad, en la sección de experimental, habilitar el depósito por inercia, pero esta función la dejaremos para más adelante, en un próximo vídeo, ya que podemos hacer que la máquina lo realice de manera automática por el momento, dejando que actúe el firmware. Me he saltado uno de los menús, para aprovechar y pedirte que des like, te suscribas, compartas, comentes y me sigas en las demás redes sociales, para no perderte nada de lo que tengo preparado para ti. Es muy importante para mí que estos trucos lleguen a todos, ya que considero que el conocimiento debe ser colectivo y retroalimentado por todos en comunidad, y para un bien común. El paso más importante para la impresión de nuestra litofanía es la orientación de la pieza. Por ello la situaremos en el centro, y la rotaremos de manera que nos quede la lámina en vertical. De esta manera, conseguiremos que el resultado final sea mucho más detallado, que si lo dejamos tumbado, en la cara que ocupa mayor área. Por otro lado, me gusta centrar la pieza, y que se imprima por la cara vista siempre, para ir comprobando la impresión. Indispensable, después del repaso que damos a la configuración más importante de nuestra pieza, como son las paredes, las capas superior e inferior, centrarnos en la adherencia de la placa de impresión.
Por supuesto, activaremos la refrigeración de impresión, dejando la velocidad del ventilador al 100% y el otro parámetro en 1.0 milímetros. La adherencia de nuestra placa de impresión la pondremos como balsa, para crear una lámina fina de reposo de nuestra litofanía, y que no se nos caiga durante la impresión. El valor de la cámara de aire lo podemos fijar en 0.2 milímetros. Segmentamos la pieza, y ya sabemos cuánto tiempo tardará, y podemos visualizar una vista previa por capas de la composición de paredes y relleno. Por otro lado podemos ver la lámina, que es la balsa que hemos configurado. Y así llegamos al final de este emocionante viaje en el mundo de la impresión 3D. Espero que hayas disfrutado de cada momento y hayas encontrado inspiración para tus propias creaciones. Hasta la próxima aventura juntos. Recuerda, en LC3D Shop, la creatividad no tiene límites.